tienes la suerte de que tus enemigos tienen el cociente intelectual de un microbio. Tuvo que haber una pandemia que nos encerrara a todos como prisioneros en campos de concentración virtuales, pero éramos los fachos, los conspiracionistas. Ubíquese, no sea maleducado ni censurado. Empecemos por... Que no sea maleducado. Bienvenidos a todos a otro episodio del Podcast Blanco del Nuevo Ultraderecha. Yo soy Manuel y hoy no tenemos a David. Así que en lugar de él tenemos a alguien que ya estaba en el programa anteriormente, la amiga Aizata. Hola Aizata. Hola, ¿cómo estás? Perfecto, estamos muy bien acá. Sabes que todavía hace un calor acá que no se aguanta. Sí, aquí no tanto, fíjate. Igual ahorita que haga corajes en la plática, pues siempre que hago tu podcast acá, o sea, me río un poco, pero también hago corajes. Sí, esa es la idea. Causar todas las emociones que podamos acá. Sí. Muy bien. Y yo quería tenerte hoy en el programa porque justo esta semana pasada, un par de semanas, ocurrió algo muy importante en México que me parece que es muy relevante también con tu trabajo. Pero no encontré una noticia que quería leer y que fuéramos comentando, ¿no? Que nos fueras ilustrando acá lo que está sucediendo, porque a pesar de que acabo de descubrir que la mayoría de mi audiencia es de México, tenemos uno que otro argentino, chileno y peruano y todo eso. Así que estaría bueno aclarar esto, incluso para la gente de México, que tal vez no entiende bien esto, porque no todos están Yo no tan entiendo metidos, bien ¿no? esto. Okay. Bueno, a ver si me puede aclarar entonces si tenés algún comentario. Esto es lo que dice este diario. Decía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende, esto fue antes del 6, para aclarar, Ajá. el 6 de... Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende imponer el aborto en todo el país. Advierte Arquidiócesis de Xalapa, creo que se pronuncia así. Jalapa. Jalapa. Si quieres te cuento la historia de por A qué en México. ¿Te la cuento de una vez? Dale. Porque está muy interesante. Es que cuando llegaron los españoles al México Tenochtitlan, había palabras que no entendían. Entonces, cada vez que no entendían cómo se pronunciaba una palabra, le ponían X. Oh. Entonces, es muy común que en México, sobre todo los nombres propios, tengan la X y se pronuncie J como México. México se escribe con X y se pronuncia México. Jalapa es otro. Pero, por ejemplo, Xochimilco se escribe con X y empieza con S y se pronuncia como si fuera S. Eso iba a decir, Xola ¿no? se El nombre escribe Xochitl. con X y Sí. es con SH y así. Entonces, si no me equivoco, la X puede ser X, el que todos usamos, Sh, S y J, porque los españoles no nos entendieron. Entonces, sí es muy común eso. Qué Igual lindo los Oaxaca. aportes de los españoles siempre, ¿no? Bueno, dice el Ministerio de Corte Suprema de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, pretende imponer el aborto en todo el país al intentar despenalizarlo. En un análisis que hará el jurisconsulto este lunes 6 de septiembre, al imponer que se declare inconstitucional la protección de la vida de los no nacidos con la falacia de que la protección de la vida, advirtió la Arquidiócesis de Jalapa, a través de un comunicado en el que también reprueba que la oferta del Estado no puede ser la muerte. Y le siguen dando con eso, ¿no? De que el aborto es lo mismo que un asesinato, que matar, y no sé, ya... Ajá. Me parece a Lo mí que mismo ya de siempre. es frustrante ya seguir explicando eso, ¿no? Pero siempre te vuelven con lo mismo. El pasado 2 de septiembre de 2021 se llevó a cabo en el Senado de la República el Foro Internacional 2021 sobre la mujer embarazada en estado vulnerable. Y ahí está el lenguaje cargado que usan ellos. No es un congreso antiaborto, es el Foro Internacional sobre la Mujer Embarazada en Estado Vulnerable. Pobrecita. Participaron conferencistas de diversos países y se dieron poderosos testimonios relacionados con la protección de la vida en situaciones difíciles. Entre los conferencistas invitados estuvo Agustín Laje, Eduardo Verástegui, Guadalupe Batallán, ahí tu amiga, ¿no? Íntima. Tocaya. Sí sabes que somos tocayas, ¿verdad? Sí, me dijiste. Qué loco eso. Está tan feliz de que está en México. Se ve que es la primera vez que sale del país, ¿viste?
Y, No, según yo fue a Nueva York. Me acuerdo que una Nueva vez York. estaba hablando porque una vez dijo, no, yo no fui privilegiada, si yo me tuve que pagar mi viaje a Nueva York. Y yo, Oh, ay, pobrecita, pobre. cuando yo trabajé era para comer. Yo no Ajá. sé, esta gente cómo vive, si no hacen nada, ¿viste? Lo único que hacen es viajar, a hablar la misma estupidez de siempre y bueno. Pero es que se les llenan, no sé si viste, a ver si logro ver, no me acuerdo dónde vi un video. Ujú, Tenía un aforo bastante grande, sí, llegan a un montón de gente a escucharlos. Pues es que sí, justo el discurso que ellos dan está dirigido a las personas más privilegiadas de la sociedad, entonces no tienen ningún problema en, sin en, pagar, ¿no? en sacarles dinero, la verdad. O sea, yo tengo que ayudar a mujeres dándoles el medicamento, o sea, no Ujú, solo no les cobro, sino que les regalo el medicamento, les regalo el envío porque justo mi target son las comunidades más vulnerables, cosa que claro, no hacen ellos. O no, sea, es lo que te pregunté la vez pasada y no sé, a lo mejor en alguno de tus, porque no he podido escuchar todos los episodios, pero no, a está lo bien. mejor has hablado de la Fundación Libre. ¿A quién ayuda la Fundación Libre? O sea, si es una fundación, debería brindar algún tipo de ayuda social y Sí, yo nunca he visto a alguien un pañal siquiera que le regalen. Pero bueno, a sigue, ver qué perdón. hacen con ese dinero, pero no se ve nada realmente. No se sabe nada lo que hacen, no es transparente para nada. Incluso en Patreon, mira, yo tenía un Patreon para mi otro canal en el que ponía ahí material extra, qué sé yo. Y uno puede tener la opción de mostrar cuánto le están pagando a uno por su material o no, o lo esconde. Y la mayoría de la gente que yo apoyo en Patreon se muestra, dice, bueno, está recibiendo tanto dinero por mes, ¿no? Él no, él sacó eso para que nadie pueda ver lo que él está haciendo. Entonces, hay una falta de transparencia total ahí, desde todos los sentidos. Ah, ¿Verástegui? Alison González, Mamela Fiallo, este es realmente un elenco estelar, ¿no? Eh, Sí. Arely Meneses Camarillo, Nancy Burruel y más, no sé, no conozco ninguno de estos. A ¿Sabes este, quién más fue? sí, Los dos que me denunciaron. ah, Yo dije, ay, pues con razón están tan felices de denunciarme, si fue lo que los puso en la mirada pública, porque antes de eso no eran nada. no era nadie, mira vos. Entonces, mira, al menos los pude ayudar con eso. A ver si los menciona, entonces lo menciono todo. Ah, Arely Meneses Camarillo, Nancy Burruel, Fernanda Betarcut, Luis Alberto Rosas, Frida Espinosa, Liana Rebolledo y Santiago Abascal. No sé, tal vez me Ah, estoy. no, no, entonces solo fueron a ver. Pero estos no son todos los que hablaron. Dice entre los Ah, conferencistas, se ve que son los más famosos. Es lo triste, ¿no? Que tienen que poner a Agustín Laje primero, porque aparentemente es el más famoso de todos. Eh, y me da a mí una vergüenza, porque este tipo es de mi ciudad, ¿sabes? No solo somos del mismo país, somos de la misma ciudad. Pero es estoy segura que no eres el único porteño. Sí eres porteño, ¿no? cordobés. Ah, Él cordobés. de Córdoba, él es del barrio más rico de Córdoba. Bueno, al menos era el barrio más rico cuando yo estaba allá, ahora ya no sé. Eh, Juré eh, que era porteño. No sé por no, qué. si vos ves los videos bien viejos de él, los primeros, habla bien cordobés, así se le sale bien el cordobesazo. Pero después como que, no sé si él fue cambiando el acento a propósito, pero ahora sí habla casi como porteño. No. Pero tiene la actitud de porteño, así que tiene sentido, ¿no? Eh, y esta conferencia la organizó el PAN, el Partido de Acción Nacional, que aparentemente es un partido muy de derecha, dice que son laicos, pero afín a las ideas de la democracia cristiana. Sus estatutos establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano, el cual consideran es el centro. Hoy analistas lo posicionan en la derecha. Y bueno, y son por supuesto pro vida. Y lo que me parece a mí es que esta gente, a pesar de que son derechistas, tratan de sonar un poco más neutrales que otra gente. Ya vamos a ver por qué. Pero no sé, realmente no los conozco yo a estos partidos políticos mexicanos. Eh, ¿Qué más? Es interesante notar que este es el primer viaje a México que hace como ya te dije, ¿no? La Lupe. Y esta mañana estaba viendo un video que posteó hoy, en el que parece que recién se levanta él y Laje y están hablando los dos de su viaje, cómo le gusta y la comida.
No sé a quién le importa eso, pero bueno. Hola Lupe, ¿cómo estás? Te acabo de ver, en verdad. Hola Agustín, ¿qué tal? Tanto Qué tiempo. raro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Raro hacer un vivo de una habitación a otra. Sí, además llevo los últimos días, los últimos 15 días viéndote de qué vamos a hablar. Pero bueno, Desde que me levanto hasta que me acuesto veo a Lupe batallando. Y también hubo un tuitero, un tal Jesús Rendón. Parece que es un influencer, ese es todo lo que lo llevó a la fama. Es un influencer que se hace llamar Tumba Burros. Ay, sí. Y- Ay, no, ¿por qué? Porque pues no me voy a reír, voy a hacer puros corajes en esta plática. pero mira, esto es lo que dijo él, y parece que hizo noticia esto, porque estuvo interesantísimo. Dice, es muy importante que invitemos a los jóvenes a que los jóvenes se metan porque así vamos a frenar esta marea progresista, asquerosa y asesina que se viene para todos nuestros países. Es desde la trinchera política. Y señores, vamos a ganar porque es el plan de Dios. Y para mí que ahí es como que ponen de manifiesto, ¿no? Que esto, tanto que dicen que no es un movimiento religioso, sino científico y moral, es religioso. Ahí lo tenemos, Siempre, ¿no? siempre. O sea, siempre que dicen no somos religiosos, 3 segundos después saca un argumento así ultra religioso. Siempre pasa lo mismo. Pero esa nota es de una fuente conservadora, ¿no? Yo lo que me parece, porque estaba tratando, porque suena bien conservador, pero ellos lo que parece que están citando a esta gente. Por ejemplo, citan al, ¿cómo se llama? La arquidiócesis de Jalapa, lo citan al tipo este, o sea, se ve que han hablado con ellos para reportar. Pero lo triste, ¿no? De todo esto es que parece que el Dios no le fue tan poderoso después de todo porque no pudo frenar esa marea progresista asquerosa y asesina. No, Ya que el aborto en México fue descriminalizado el martes. Bueno, no el tanto 6. así, es un poco complejo. Ujú. Y por eso te quería Ajá. tener aquí, porque sí, es una cuestión, ¿no? Ok, Adelante. mira, de entrada yo no soy abogada, hay cosas en las que medio me hago bolas, ¿no? No en las que medio, en las que me hago muchas bolas. Pero justo hubo un montón de feministas abogadas que sí se pusieron a decirle a todas, a ver, cálmense, cálmense, cálmense. Es una buena noticia, sí, lo tenemos que celebrar, sí, porque es un paso enorme. No sé si en la noticia sale, pero el ministro Saldívar, que ahorita es el presidente, o ¿cómo se llama? El mandamás de la Suprema Corte, Ok. él hace 10 años intentó hacer esto y lo mandaron a la fregada, ¿no? Sí. Y 10 años después, los mismos ministros, nada más informándose más y gracias a las luchas de las mujeres, bueno, no sé si habrá algún ministro nuevo, pero en general eran los mismos, dijeron, no, ¿sabes qué? Tenía razón. Entonces, eso es algo que vale mucho la pena recalcar, que el propio ministro Saldívar reconoció que es una lucha de las mujeres y que ellos solo hicieron eco de lo que nosotras hemos conquistado. Okay. Lo que pasó fue muy sencillo. En el estado de Coahuila, no recuerdo muy bien cuál fue el caso que subieron, pero mandaron a la Suprema Corte que era inconstitucional penalizar el aborto, porque violaba el derecho a la libre, ¿cómo se llama? Es que algo del plan de vida o construcción de la vida o algo a futuro, ¿no? Uh-huh. El derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprobaron el dictamen, que era inconstitucional. Hoy por hoy en Coahuila las leyes, pues básicamente se consideran inválidas. Siguen ahí en el Código Penal, pero se considera que es inválido porque es inconstitucional. Y la cosa es que, pues esto lo que logra es la próxima vez que una mujer sea perseguida por abortar, si se le llegase ¿cómo se llama?, a procesar, incluso a condenar, puede hacer un juicio de amparo, apelar, o no sé cuál es la palabra, a ese antecedente de la Suprema Corte, a ese dictamen de la Suprema Corte, y entonces sería inconstitucional meterla a la cárcel y ya no va. Pero la cosa es que sigue necesitando meter un juicio de amparo. Ajá, no es que
No es que ya a partir de ese momento nunca, jamás un fiscal o un juez o nadie va a perseguir a una mujer por abortar. No. Oh, ok. Significa que si lo llegan a hacer, pueden meter un juicio de amparo y que no van a volver a pisar. O sea, lo que sí podemos asegurar es que ninguna mujer va a volver a pisar la cárcel por abortar, pero no es un Roe versus Wade, por ejemplo, ¿no? Ujú. Em, pero es un avance enorme porque es la Suprema Corte de Justicia y eso puede catapultar muchísimas cosas, ¿no? O sea, puede ser la gota que derrame el vaso. Definitivamente es un avance muy importante, pero no estamos ni siquiera cerca de la victoria. De Claro. hecho, incluso en los estados donde se ha legalizado ya el aborto, bueno, se ha despenalizado, en muchos de ellos hay chicas que me buscan porque, por ejemplo, en Oaxaca o en Hidalgo, pues se despenalizó, pero de repente fue y luego, o sea, ¿dónde están las clínicas? ¿Por qué no puedo ir al IMSS y pedir misoprostol? O sea, ¿qué está pasando, no? Claro. No es como en Ciudad de México, porque yo me acuerdo muchísimo que en Ciudad de México se publica en la Gaceta Oficial y al día siguiente los consultorios de ginecología que estaban por mi casa, 2 o 3, ya habían cambiado los letreros afuera y ya decían ILE, ¿no? Interrupción legal del embarazo. O sea, Mm. de un día para otro ya podías llegar caminando a una clínica y pedir un aborto. Y parece que en los otros estados no ha sido así. Pero pues vamos avanzando. Claro, Ujú. claro. Bueno, y acá parece que vamos para atrás, ¿no? Con el Roe versus Wade, porque que fue a Texas que pasó la ley esa que ahora dice que no se pueden realizar abortos en el estado después de las 6 semanas. Ajá, Y tengo lo, entendido, sí, bueno, ahí sí te puedo decir desde el punto de vista médico, porque creo que es el del beating heart, ¿no? O sea, sí, que en cuanto se vea en el ultrasonido del corazón latiendo, ya no se puede hacer el proceso. Y ahí hay un hueco legal que podría aplicarse si tuvieran guías de práctica clínica, porque con base en la fecha de última menstruación, no es necesario el ultrasonido antes del aborto. Dato curioso, entonces oh, ojalá pudieran usar eso, pero no sé cómo sean las guías de práctica clínica ya. Pero sí viste lo de la iglesia satánica, ¿no? no, no. No, ¡oh! Y está buenísimo porque, ok, una cosa es el satanismo como religión y otra cosa es el templo satánico, Sí, está, o yo sea, incluso, yo dije en el otro programa que yo era miembro de ese templo satánico, pero hace rato que no lo sigo mucho. Yo les pago, viste, y no lo sigo mucho porque sí, me gusta mucho lo que hacen ellos, sí. Sí, bueno, pues como entre sus preceptos sagrados está el derecho a la autonomía, Ujú, es en contra de su religión penalizar el aborto. Entonces ellos metieron un juicio de amparo, bueno, no sé si ese sea el concepto utilizado, pero claro. ellos sí metieron una herramienta legal para que se permita que en sus templos se realicen abortos. Sí, pero Qué además grande. está maravilloso porque ellos luchan por la no discriminación, ¿no? O sea, Ujú. protegen a los grupos vulnerables, a los grupos indígenas, a los grupos del colectivo LGBT+, a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y lo hacen por eso, ¿no? O sea, todos sus principios son para poder utilizarse su libertad religiosa para contrarrestar este tipo de Exacto, leyes. exacto. Y no estuvieron los pro vida diciendo que el templo satánico confiesa que utilizan fetos en sus rituales. No, señora, lo que es sagrado es el derecho a la autonomía, no mis rituales. Exacto. Ujú. Pero sí, No, sí, la verdad. y en este momento la última esperanza de las mujeres tecanas es el templo satánico. Wow. En parte, o sea, es buenísimo eso porque al menos tienen un lugar donde hacerlo, pero sabes que a los cristianos se le va, se van a poner incluso más histérico ahora, ¿no? Porque, claro, el aborto va a estar vinculado con el satanismo, que para ellos es algo tremendo y terrible, pero es realmente frustrante. Y es el plan de ellos, es separar el gobierno de la religión. Y, y es tan grande acá. Las iglesias evangélicas tienen tanta influencia. Y evangélica me refiero bueno, las mega churches, ¿no? Todos los Ajá, que han sí, sí. apoyado a Trump son enormes acá y son tan ricas, con tanto dinero que realmente está complicado. Y Trump que ha puesto a un evangélico y una católica
pero creo que ella es católica ya del Opus Dei, ¿no? Ahí en la corte y bueno, y ellos dijeron, si Texas quiere hacer eso, que lo haga, a pesar de que es ilegal, al menos de manera temporal, pero ya ha hecho un precedente terrible con eso. Ay, Así sí, que, pues de hecho, justo en Texas fue muy afectada por el mandato de Trump. Esto lo investigué cuando estaba investigando a Abby Johnson, que supongo que la conoces. la que supuestamente trabaja, no, la que trabajaba para Planned Parenthood, ¿es ella? Ajá, esa. Sí. Porque así, cuando cuenta su historia y al final cerraron la clínica y así muy contentos. La clínica la cerraron por, precisamente por cambios en la política. Ves que Trump le quitó todos los fondos a las clínicas de la Planned Parenthood, pero Ujú. no mencionan que en Texas había 3 clínicas y las otras dos, o sea, porque no donde trabajaba Abby, las otras dos se dedicaban solamente a screening de cáncer de Claro. mama, a pruebas de ITS, a métodos anticonceptivos, a todo eso. Entonces, y de hecho, donde trabajaba Abby, hacían tan poquitos procesos que solo hacían cada 2 sábados. O sea, no era un negocio abortero, era para darle acceso a métodos anticonceptivos y a salud sexual y reproductiva a un montón de mujeres, ¿no? Y esta gente lo celebra. Y te digo, ya desde hace mucho los venían asediando, bueno, a los derechos sexuales y reproductivos. Y, o sea, está muy mal lo que pasó ahorita en Texas, pero, pero no es algo nuevo, pues es algo que los tejanos tienen mucho rato haciendo. No sé por qué odian Sí. tanto a las mujeres. Creo que lo único que odian más que a las mujeres es a los mexicanos. Sí, y tenés ese problema también, de que es un estado de racista que está justo en la frontera, así que sabes que es un problema perfecto que se ha armado ahí. Ah, pero sí, Texas es muy famoso por ser un estado ultra conservador. Eh, bueno, y son tantos también, es tan grande. Creo que después Sí. California es el estado más grande del país. Sí. Me Ah, acordé que vi un meme que decía algo de que la estrella de Texas es un review. Y me encantó. eh, Mm, encontré otro artículo después de que esto sucedió, ¿no? Después del 6 de enero. Porque el otro artículo era, esto es lo que va a pasar, o lo que están tratando de que pase, y este artículo es, esto es lo que pasó. Este es del New York Times en español, y dice, a pesar del fallo, aún quedan algunas lagunas legales para resolver para que el procedimiento sea más accesible. El siguiente reto va a ser enfrentar esa objeción de conciencia, dijo la subdirectora de un hospital. Y porque resulta que muchos doctores no los pueden obligar, esta ley no puede obligar a nadie a que haga un aborto. Entonces, si un doctor no quiere, no lo hace y listo. Y hay en muchas partes de México donde hay, como es tan católico, muchísimos doctores no quieren hacerlo. Y ese es un nuevo problema también. Pero por lo que yo entendí, lo que me dijiste vos, no sé si entiendo bien. ¿Los doctores pueden ahora realizar aborto o simplemente no meten en la cárcel a las chicas que realizan un aborto? No, solo no meten a la cárcel, pero te digo, no es, o sea, tú vas a Ciudad de México y hay clínicas de aborto así en la calle, ¿no? Ok, Y en Coahuila, en Hidalgo y en Oaxaca, hasta donde yo sé, todavía no pasa eso. ok. Pero lo que pasa con la objeción de conciencia, ahí, híjole, es que me parece un tema como muy complicado y que no es importante resolverlo ahorita. Sí, Em, la objeción de conciencia es un principio en medicina que existe desde hace mucho y cuando escuchas objeción de conciencia tú piensas en aborto. Desde hace mucho en medicina, si por algún motivo no puedes atender a alguien, puedes pedir que no atenderlo, ¿no? O sea, están los derechos básicos del médico, de la médica, debería decir. ujú, Por ejemplo, si estás atendiendo a una persona que se acaba de divorciar, ¿vale? Y tú también te acabas de divorciar y entonces le estás escuchando y te duele mucho, puedes pedirle que se vaya con otra persona. Ajá. Y con otras cosas, el ejemplo más clásico es una persona testigo de Jehová que no quiere indicar una transfusión. sí. Yo no te quiero atender, pero te voy a pasar con otro doctor que sí haga el proceso. Y así varios, ¿no?
La objeción de conciencia existe desde hace mucho, pero la mayoría del personal médico, la objeción de conciencia, pues solamente le brinca cuando se trata del proceso de aborto. Ahora, la objeción de conciencia implica que tú como trabajador no estás, no quieres hacer el proceso, pero la institución, el hospital al que vayas, está obligado a tener médicos, prestadores de servicios, no objetores de conciencia. Esa es la gran diferencia. No es que te vamos a obligar a abortar, es que tienes que hacer el proceso. El único caso en el que no aplica la objeción de conciencia es si está en peligro de muerte inmediata la persona, ¿no? Ahí sí, si te pones en plan de ser objetor de conciencia y se muere, es una negligencia médica severa. Okay. Pero también lo que a la gente se le olvida es que los abortos no se hacen la gran mayoría de los abortos no se hacen en hospitales regulares, se hacen en clínicas especializadas, incluso los que son públicos, ¿no? Entonces, sería muy estúpido que un médico objetor de conciencia decidiera trabajar en una clínica de abortos. Claro. Entonces, pues básicamente ponen su clínica y ya después se van. Y otra cosa aquí que es muy importante y que yo creo que vale mucho la pena resaltar es entender que la evidencia científica es abrumadora en favor de que no es necesario ser médico para realizar un aborto con medicamentos. Okay. Enfermeras, parteras, trabajadoras sociales, psicólogas, que estoy pensando en el personal de salud, enfermeras, obviamente, que estén capacitadas sobre las indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos y efectos esperados del medicamento, pueden brindar toda la atención para un aborto en casa y tienen la misma efectividad que los doctores. Entonces, pues si tienes médicos objetores de conciencia, no pasa nada, que lleguen las pacientes, porque no se habla de las enfermeras y las parteras en estos casos, y muy fácil pueden ir con la trabajadora social y que ella los ayude. Ajá. Yo creo que algo... Oh, perdón. Entonces, yo sí creo que la objeción de conciencia es un derecho del servidor médico. Sí. Creo que si vas a ser servidor público y tienes objeción de conciencia, mejor te dediques a la privada, no te vayas a lo público, porque literal es un servicio para todo mundo. Pero las nuevas leyes no te van a obligar a abortar, van a obligar a la institución a que haya alguien que sí te brinde el servicio. Y un modo en que las instituciones pueden hacer eso es capacitar al personal no médico, porque incluso el aborto por aspirado lo pueden realizar enfermeras capacitadas. O sea, no es la gran cirugía y el proceso súper difícil que te quieren hacer creer y que necesitas 7 años de medicina y 6 años en ginecología y obstetricia y 6 meses en la San Marino o algo así. Sí, no es una operación a corazón abierto. Y sabes que de hecho quería preguntarte, porque escuché, yo no investigué mucho ese tema, pero escuché que por ejemplo acá el aborto ese que dicen del latido del corazón en Texas, que una vez que hay un latido del corazón ya no se puede abortar más. Pero a las 6 semanas, por lo que escuché yo, el bebé todavía no tiene un corazón que late. No sé si será cierto. Y de hecho mide como menos de un todo lo contrario. centímetro. Es al revés. O sea, el corazón primitivo, porque además cuando decimos el corazón del embrión, el corazón del feto, no es el corazón con 3 capas histológicas, con sus válvulas y sus ventrículos y sus aurículas. O sea, es un corazón primitivo. Si logro buscar un video y te lo paso, pero parece, ¿sabes qué parece? La boquita de un pez. ¿Sí has visto esos peces que están como así se ve? O sea, es nomás una bolita que sube y baja, porque es un corazón primitivo, o sea, es algo que apenas se está empezando a formar. Y empieza a formarse más o menos a partir del día 18, 19, 20 de la fecundación. O sea, el motivo por el que se esperan a los 6 semanas, es porque hasta entonces se puede ver en el ultrasonido. Pero realmente ese corazón primitivo empieza a latir muy pronto, muy, muy pronto. Ok. Entonces la única diferencia es que sí tiene un corazón, pero no es el corazón como el nuestro. No, sí, le falta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Ajá. Y te digo, la parte esta en la que no se ve por ultrasonido, y de hecho, si el ultrasonografista no es experto, o sea, si todavía no le sabe, si es amateur, digámosle, a veces no lo ven a las 6 semanas y lo ven hasta las 7, a veces hasta las 8. Ok. Y otra cosa que hacen muy bien los
pro vida que se llaman ellos, es que te hacen imaginar que un aborto es un proceso en el que hay un bebé totalmente crecido dentro del vientre y lo sacan, lo despedazan, el pobre bebé está gritando, pero por lo que veo acá, a los 6 semanas, un bebé dice mide entre 1/8 y 1/4 de pulgada, o el tamaño de un grano de arroz. En ese caso, Estoy me muy imagino, indignada. Ajá. perdón, Dime, en ese caso, en ese caso el aborto no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos imaginamos. Ah, no, por supuesto que no. Te iba a decir que estoy muy indignada de que hayas abandonado tus raíces latinoamericanas y hayas abandonado el sistema métrico. Oh, no, es Ya que me estoy sé. leyendo el artículo este que encontré. Eh, lo que yo en realidad leí al principio fue 5 milímetros y quería asegurarme de que lo tenía correcto. 5 milímetros sí sería más o menos una octava. Sí. Pero es que no se puede, si yo hablo acá de metros y de kilo, nadie me entiende, ¿viste? Sí, pero tú acabas de decir que tu audiencia es mexicana. Mi audiencia es muy mexicana, sí, así Muy que mexicana. les pido perdón. Pero sí, mira, yo creo que la visión que tengas del embrión, del feto, es absolutamente individual. Yo pienso, por ejemplo, en mis pacientes que buscaban y buscaban quedar embarazadas y se embarazaron y abortaron a las 4 semanas y se le rompió el corazón y a lo mejor estaba del tamaño de un grano de arroz, ¿no? A Ujú, lo mejor, pero para ellas era su bebé. Creo claro, que, creo que creo que antes de hacer de menos eso, es importante entender cómo, pues, la persona embarazada, porque ese es el centro del debate, ¿no? O sea, tienes todo el derecho a que si tienes un aborto espontáneo a las 4 semanas que se te rompe el corazón, pero que si tienes un embarazo no deseado y te das cuenta hasta las 16 semanas, que puedes acceder a un aborto, exacto. porque lo que importa es tu salud, tu bienestar. Eh, y sí, efectivamente lo que dicen estas personas no tiene nada que ver con la realidad del aborto. Hay una idea de que se destroza por dentro. Eso nunca sucede, o sea, nunca sucede. Oh, ok. Eh, por ejemplo, el aborto con medicamentos se causan contracciones uterinas y sale el saco gestacional, ¿no? Cuando es antes de las 13 semanas. Y cuando es con aspirado, pues es, como su nombre lo dice, pues es una pequeña aspiradora y está succionando, pues, pero no es que le metas tijeras y lo cortas en cachitos ya para que Claro. salga ya hecha la carne molida, no, más Oh, bien Dios. es tan pequeño que al momento de aspirar se desprende y empieza a salir el tejido. Claro, Ajá. claro, claro. Y no es que se vean ahí las manitas y los piecitos, o sea, no, tú nomás ves ahí un montón de manchas rojas y blancas y dices, ¿qué es esto? Y cuando son embarazos más avanzados, que ya se tiene que hacer dilatación y evacuación, Ujú. ahí lo único que sucede es que se dilata el cervix, se rompe el saco coriónico y, no, no el saco coriónico, bueno, se saca el líquido amniótico, y con eso sale el producto todo junto, pues en una sola pieza. Ujú. De hecho, ya cuando son arriba de las 16 semanas, se pueden utilizar forceps para que sea más rápido, no por otra causa. Ok. Y, por ejemplo, hay un concepto que entendieron muy mal los gringos, que es el famoso aborto por nacimiento parcial. Y creo que es algo muy importante Ah, recalcar y sí, que la ¿qué es gente eso? Yo sepa nunca de esto. entendí bien qué se trata eso. No existe el aborto por nacimiento parcial. No existe eso. No hay ningún procedimiento médico que se llame así. Lo que Ah, ok. sucede es que hay ciertas malformaciones incompatibles con la vida que se detectan cuando el embarazo es muy avanzado, en el tercer trimestre. Y en el tercer trimestre, la inducción del parto o incluso el feticidio que se tiene que hacer para evitarle agonía al producto una vez que nazca, eh, pueden causar que el cráneo no soporte el canal vaginal. Ajá. No Mm. soporte la presión, entonces Oh, ok. se aplasta. Y entonces hubo un médico que en compasión con sus pacientes decidió crear una técnica que ayudara a mantener el cráneo intacto para que ellos vieran al cadáver de su bebé, pues no todo deformado y aplastado y destrozado, sino que Mm, pudieran darle un funeral digno, ¿no? claro. Es un proceso que se realiza afortunadamente muy poco, pero que se hizo exclusivamente para estos casos,
para embarazos avanzados, que ya que están muy avanzados, ya no hay viabilidad fetal o el feto murió o tiene una enfermedad incompatible con la vida y continuar un embarazo cuando tú, o sea, aunque esté en el tercer trimestre, cuando tú sabes que tu bebé va a nacer y se va a morir a los 2 minutos, es una tortura, es horrendo, ¿no? Entonces, este proceso se hizo para ayudar al duelo de estas familias. Y fue una cosa, o sea, fue un acto humano, es un proceso que se hace muy pocas veces, que tiene que ver con mantener íntegro el cuerpo del bebé. Y los Providas lo convirtieron en una cosa absolutamente irreal. O sea, no es lo que ellos dicen, no se aspira el cráneo, no se le aplasta, no se le rompe. Es poderle dar a una madre en luto, pues un proceso de duelo más llevadero. Si quieres, si lo encuentro, la verdad, porque fue un artículo que leí hace mucho donde explicaban esto y, Okay. y era una cosa que a mí me impresionó que no se pudiera entender algo tan básico como que era un proceso médico creado para ayudar a familias en duelo y que encontraron un modo de convertirlo en algo horrible, ¿no? Y que Sí, incluso sí, lo sí, sí. quisieran penalizar cuando no existe. O sea, por ejemplo, tú ves las guías de práctica clínica de Estados Unidos, del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, no hay ningún proceso médico que se llame así. Es algo que se inventaron ellos. Ujú. Ujú. Y sí. Pero eso no es de extrañarse. Yo tanto del aborto, viste, no entiendo, no sé mucho, pero yo lo que veo es que muchos otros temas, por ejemplo, el tema este de la desigualdad de los afroamericanos en Estados Unidos o el tema de la educación sexual integral, ellos buscan cualquier cosa que pueden, la cambian y ya lo convierten en un mundo. Algo que en realidad, si te fijas bien, ni siquiera es nada, no existe. Por ejemplo, acá está el tema de moda, viste, el coco de los derechistas es la historia esta del, ¿cómo se llama? CRT. Es CRT. Enseñar, viste, la verdadera historia teniendo en cuenta la desigualdad racial y no solamente de los negros, sino Ah, de los sí, chinos, de los Critical japoneses. Race Theory. Ese, Critical Race Theory, el Ajá. CRT. Y cuando empezamos las clases hace unas 3 semanas acá en mi escuela, y nos leyeron una carta de la legislación del estado de Utah, en el que el tipo que pasó el proyecto este dice, el estado de Utah no va a permitir que se enseñe Critical Race Theory porque es demasiado negativa y perjudicial, enseña ideas incorrectas. Primero que nada, eso no se enseña en la primaria. Eso es algo que se enseña exclusivamente en las escuelas de derecho en la universidad, nada más. Pero ellos lo han convertido en algo que todos estamos tratando de indoctrinar a los chicos desde el kindergarten, ¿viste? Y es tan frustrante porque él nunca dice qué es lo negativo del Critical Race Theory, simplemente lo dice y ya está. Y como viene de la legislatura, uno lo tiene que obedecer. Yo no me voy a mandar metiendo en problemas, ¿viste? Pero es tan incorrecto y lo peor es cuando escucho a una maestra de atrás diciendo, oh, gracias, que no lo tiene que enseñar. Le digo, nunca tuviste que enseñar eso, boludo. No sé, me da una bronca, loco. Me da. Pero no puedo andar, viste, andar enseñándole a todo el mundo. No, estás equivocada. Escúchame, hay alguien equivocado, tengo que corregirlo. Me da, como decís vos, me da un coraje. Ay, sí. Este artículo, Ay. lo interesante es que tiene una historia personal. Me parece que es mucho más eficaz de esa manera. Dice, en cuanto a la Ciudad de México, en cuanto la enfermera se enteró de que había abortado en su casa, Fernanda García supo que estaba en riesgo. La enfermera lo comenzó a gritar que era una delincuente, que lo que había hecho estaba mal, que la iban a mandar a la cárcel. Me dijo que me iban a denunciar, que iba a enfrentar cargos, comentó García, quien el mes pasado fue al hospital después de sufrir dolores y sangrado. Nunca he sentido tanto miedo en mi vida. García dice que cuando intentó marcharse, el personal médico se rehusó a regresarle sus pertenencias. Decidió arrebatarle sus cosas, dice, y escapó. Pero todavía se estremece cada vez que suena el timbre de su puerta, convencida de que la policía está ahí para arrestarla. Desde entonces, relata García, ha pensado muchas veces en quitarse la vida.
Ahora la Suprema Corte de Justicia de México ha dictaminado que el aborto no es un delito y el fallo sentenció un precedente legal que pone al país en camino a ser la nación más poblada de Latinoamérica en permitir el procedimiento. Ahora, lo que yo quería preguntarte, porque lo que yo entiendo en partes de México sí era legal el aborto, me parece que eso es lo que acabas de mencionar, ¿no? Pero no en todo el país, ¿era así? No, justo es la gran crítica que yo hago porque pues todas las mexicanas pueden abortar y es legal que todas las mexicanas aborten, siempre y cuando tengan dinero para viajar a donde es Claro. legal. Sí, la primera región de México en legalizar el aborto fue Ciudad de México, que es la capital. No sé cómo es en Argentina, pero aquí hay estados. Es que allá veo que hablan de regiones, creo, en Argentina. Provincia. Y me hago provincias y yo me hago bolas. Es lo mismo. Ah, ok. Hay 13 Nada más sé que hay una que se llama Jujuy y me da como mucha ternura que se llame Jujuy. Suena muy bonito, suena algo que gritas cuando estás emocionado. Sí, tenés Salta y Jujuy, están al lado. Sí, Salta y ajá. Jujuy. Es una fiesta. de Es que, arriba. ¡ay, Jujuy! No, me gusta mucho, o sea, no quiero faltarle el respeto, pero me gustó mucho cuando No, grito hay con- muchos chistes sobre eso, así que no son la única. Ok. Ajá, o sea, en Ciudad de México se despenalizó en 2007 y te digo, como México ya tenía, es que en México hubo muchos adelantos, porque pues sí somos una ciudad de vanguardia, somos lo más zurdo que hay en México. Entonces, en el año 2000, se proclamó una famosa ley Robles, en la que entonces era jefa de gobierno, Rosario Robles, Ujú. que acabó siendo medio corrupta, metió un cambio en las leyes para que fuera más fácil acceder a un aborto, o sea, aumentó los causales y lo más importante que hizo esa reforma fue protocolizar muy bien la atención del aborto. Entonces, Ciudad de México se volvió el único estado donde los protocolos de aborto estaban muy bien hechos, ¿no? O sea, porque para hacer un proceso médico, las cirugías y todo, hay pasos, o sea, son como recetas de cocina, ¿no? Tienes que entrar Ujú. a esta altura y tienes que abrir tanto y tienes que quitar tal capa y ta, ta, ta. Entonces se protocolizó muy bien cómo iban a hacer los abortos. Entonces, cuando se legalizó, ese protocolo ya estaba hecho y se difundió y se distribuyó y se abrieron clínicas de salud sexual y reproductiva. Entonces, había clínicas a las que solo ibas a abortar. Te digo que casi al día siguiente de que se despenalizó, aparecieron 5 clínicas donde no había, que fue una de las cosas que dijo Lupe Batallán en el debate, ¿te acuerdas? Que dijo que había 17 clínicas clandestinas y que seguían funcionando. Y yo no sé de dónde se sacó eso, o sea, se lo inventó. No hay ninguna fuente ni confiable ni no confiable, se lo inventó. Y ya, la cosa es que después de eso, y hubo un rechazo, no sé, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quiso meter un amparo por inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia. Imagínate que la Comisión de Derechos Humanos quería prohibir el aborto, o sea, me parece impresionante. Se rechazó y como no pudieron rechazarlo en Ciudad de México, lo que empezaron a decir es vamos a evitar un efecto dominó. Y hubo un montón de estados, si no me equivoco, 17, que empezaron a meter leyes más restrictivas en torno al aborto, después de lo de Ciudad de México. Ok. Pero a pesar de eso, en Ciudad de México no lo pudieron nunca echar para atrás. Dato curioso, el hueco legal que utilizaron en Ciudad de México para legalizar el aborto no fue legalizar el aborto, fue cambiar la definición de aborto Oh, a la interrupción. Ajá, es en serio, fue la interrupción del embarazo después eso de es las lo que 12 escuché, sí, que alguien estaba diciendo, le pusieron un nombre más bonito, pero en realidad sigue siendo asesinato. Sí, a eso se refiere, ok. Sí, porque en casi todos los códigos penales se consideraba aborto a la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la preñez. Y lo que hicieron en Ciudad de México es interrupción del embarazo después de las 12 semanas. Eso es un aborto. Entonces, en Ciudad de México el aborto sigue penalizado, pero se considera aborto después de las 12 semanas. Es un Ok. huequillo ahí legal que me pareció muy curioso. Interesante. Ya después de eso, en Oaxaca, en el año 2019, se legalizó y este año en Veracruz e Hidalgo y en Coahuila. ¿Por qué? Por lo de la Suprema Corte. Entonces, si tú puedes viajar a esos estados, ahí te pueden hacer una interrupción del embarazo. Pero tengo entendido
por ejemplo, Oaxaca y Veracruz son estados muy grandes, o sea, su territorio es enorme. Entonces, creo que no en todas las regiones es fácil acceder al servicio, a pesar de que ya está despenalizado. Ujú. Y lo que te digo de los protocolos es muy importante, porque, ok, ya se despenalizó, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacen las clínicas? ¿Qué hacen los hospitales? ¿Dónde están los insumos? Como que no hubo una adecuada planeación de eso. Entonces realmente no es tan accesible. A mí me siguen buscando chicas de Oaxaca, de Hidalgo y de Veracruz para abortar. Y de hecho quería hacerte una pregunta. Mira, voy a leer este párrafo y tengo una pregunta para hacerte. Dice, en años recientes miles de personas han enfrentado investigaciones penales por poner fin a sus embarazos, pero según expertos legales, la decisión unánime que tomó la Corte la semana pasada debería permitir que les retiraran los cargos. Ok, entonces las chicas que cometen, perdón, las chicas que tienen abortos no pueden ser penalizadas, pero ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, como en tu situación, que dijiste que te denunciaron? ¿Esto también te ayuda a vos o solamente a las... Se supone que sí. ¿Cómo se llama cuando? Es que es un término legal que se me olvida cómo se llama, que es vinculante. Ok, Se supone que de forma vinculante, o sea, por el vínculo que yo tengo con las chicas que ayudé, si a ellas no las pueden procesar, a mí tampoco. ok. Se supone. Pero sería una interpretación, es decir, que para que sí aplique, tendría que haber un juicio y tendría que haber un dictamen y podría ser que lo mismo se suba hasta la Suprema Corte, ¿no? Y que se Hmm. despenalice el brindar el servicio, porque no es lo mismo penalizar a las que abortan que penalizar a los prestadores del Sí, servicio. Entonces, justo ayer estaba hablando con una ministra que ella me explicó eso, ¿no? O sea, si bien no te podemos garantizar que no te va a pasar nada, sí te podemos garantizar que se puede vincular a lo anterior y se puede subir hasta la Suprema Corte y que la Suprema Corte, pues lo más seguro se va a ir de tu lado. ok. No sé si respondí tu duda. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, acá, por ejemplo, en la situación como en Texas, hay lugares donde el aborto no está permitido. O solamente está permitido bajo 2 o 3 causantes y nada más. Entonces, si uno tiene un aborto bajo otra causante, eh, la persona penalizada no es la mujer embarazada o el hombre embarazado, sino la persona que hace el aborto. Entonces, sí, a la persona embarazada nunca se le penaliza acá, pero por eso, despenalizar el aborto es despenalizar a la persona que hace el aborto, por lo que entiendo yo. Eh, el artículo dice, sin embargo, casos como el de García demuestran que los máximos magistrados de la nación no están en sintonía con las visiones de la mayoría conservadora de México, donde las encuestas indican que la mayoría de las personas no cree que el aborto debería ser ilegal. Y yo me puse a buscar esto porque me dio mucha curiosidad. Entonces dice acá que en la encuesta la mayoría de las personas no creen que el aborto deba ser legal. Y buscando un poco de información sobre esto, porque tiene un link a otro artículo del New York Times donde habla específicamente de esto. Y dice, hicieron una encuesta a lo largo desde el 2019 hasta el presente. Y bueno, desacuerdo sube y baja. La mayoría de la gente por lo general está en desacuerdo. En este momento el 53% de los mexicanos están en desacuerdo y el 45% está de acuerdo. Pero cuando uno lo analiza, ¿no? Por ejemplo, los hombres están mucho más en desacuerdo que las mujeres y por lo general las mujeres están de acuerdo con que el aborto sea legal. Entonces los hombres son los que forman parte del gran número de las personas en desacuerdo. Y lo interesante es que según las edades, mientras más viejo uno es, más en desacuerdo está. O sea, básicamente todos los que están más en contra del aborto son las personas que no pueden quedar embarazadas. Sí, y es que son muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo que es un artículo de 2015 Ajá, de Canadá, de las actitudes con respecto al aborto, y en general, mientras menos sepan del tema, más están en contra. O sea, mientras menos informados están sobre las claro, técnicas, los claro, claro. riesgos, las secuelas,
más en contra están. Entonces, sí se trata de un asunto de muchísimo privilegio, o sea, de nunca enfrentarte a esa situación Exacto. y de mucha ignorancia. De hecho, algo que estábamos comentando el otro día, la cantidad de mujeres que hemos acompañado a pañuelos celestes. O sea, porque yo he ayudado a mujeres celestes que me conocen porque se pelearon conmigo en la sección de comentarios de una publicación en Facebook. O sea, y que se embarazaron y dijeron, no, no lo puedo tener y me pidieron ayuda para abortar y obviamente Claro. yo no lo voy a decir a nadie. Pero además, ¿cuántas no llegaron con perfiles anónimos, no? O sea, yo de las que me enteré, que me di cuenta así, porque era la foto, dos. Pero ¿cuántas no habrán llegado con perfiles anónimos? Y es algo muy común. De hecho, había un artículo en inglés buenísimo que hablaba de todos los abortos son inmorales, excepto el mío, de la cantidad de mujeres que claro. están, sí, de la cantidad de mujeres que están en contra, ¿no? De hecho, la primera mujer que yo conocí pro vida en mi vida, porque yo crecí en un ambiente súper progresista. De hecho, el nombre del primer hijo de mi abuelo se llama Mao, Oh, porque wow. mi abuelo era súper fan de Mao Zedong. Ajá, sí, o sea, súper comunista el asunto. La primera pro vida que yo conocí, pues yo tenía 14 años y ella también, ¿no? Ella fue la primera mujer que conocí que abortó y abortó 2 veces. Ujú. Entonces, sí es esta actitud como súper doble moral y súper como todos los demás están mal excepto yo y entonces yo estoy en contra del aborto, pero si a mí me llega a pasar voy a abortar. Sí. Es, Porque es es, diferente, ¿no? Si te toca a vos es diferente. Es una situación especial o algo, no sé. Dios me y va a de hecho, perdonar. o sea, y muchas mujeres se hacen abortos verdes después de que ellas se embarazaron y tuvieron que abortar y tuvieron que decir, ah, no, pues sí es bien fácil hablar, pero ya que te toca, no. Ujú. Exacto, Ujú. exacto. A mí lo que más me llegan al canal a hablar del aborto son hombres. Y no solamente son hombres, son chicos, ¿viste? Que escuchan a estos idiotas y creen todo lo que les dicen. Por Ujú. ejemplo, acá estabas hablando vos de los servicios que hacía esa clínica de abortos ahí, o esa clínica en Ciudad de México, creo que me dijiste, no me acuerdo. Pero mira, acá encontré, me llegó un artículo hoy de juarezhoy.com.mx. Ah, sí, de Ciudad Juárez. El Ujú. periódico Joven se llama. Y es un artículo de un tal padre Eduardo Allen, trigo y cizaña. Y dice, según datos del analista Agustín Laje, en México International Planned Parenthood Federation invirtió entre 2008 y 2016 la cantidad de 18 millones de dólares para financiar a grupos abortistas dentro de nuestro país. La IPPF es la organización abortista más poderosa del mundo. ¿Dónde dice? Si consideramos que practicarse un aborto tiene costos que varían entre los 350 y los 2.150 dólares según el tiempo del embarazo, el lucro es incalculable. Bueno, estaba viendo yo el reporte de la IEPPF. Bueno, él dice desde el 2018 al 2015, pero por año ellos gastan unos 10 millones de dólares. Este es el reporte más nuevo, 2020. 10 millones de dólares. ¿En qué gastan ese dinero? 5 millones y medio en tratamiento y exámenes del HIV o del, ¿cómo se llama? VIH, del SIDA. Ujú. Sí, sí, vi ese Eh, reportaje, ¿no? Que solo el 3% son abortos. y la enorme mayoría, 4,5 millones de dólares, es en tratamientos de STDs, ITS, sí, infecciones de transmisión transmisión sexual. sexual, eso. 2,5 millones en servicios contra, eh, ayúdame, contra para prevención del aborto. Eh, medio millón de dólares en prevención de cáncer. Incluso para hombres, porque también hacen colonoscopia. Y en abortos en sí gastan 350,000 dólares. De 10 millones de dólares gastan 350,000 dólares en abortos. O sea, comparativamente es nada. Pero ellos le dan con eso, de que la IPPF es poderosa, de que gasta millones y millones en aborto, que quieren matar a todo el mundo. Pero esa es la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia del que lo escucha. Porque creen Sí. todo. Bueno. Ajá. Eh,
un problema que menciona este artículo, y que probablemente el último que voy a decir porque no quiero tomar mucho de tu tiempo. Tómalo, Dice... tómalo. A mí me encanta tu programa y Ok, me caes gracias. muy bien. Gracias. Refiriéndose a esto de los profesionales médicos que hacen en la cuestión esa de conciencia, dice, los magistrados también decidirán si van a prohibir que los profesionales médicos acosen o hagan proselitismo a las mujeres que quieren abortar. Una maniobra que en esencia podría cambiar la manera en la que los doctores y el personal de enfermería tienen permitido tratar a las personas que buscan poner fin a su embarazo. Y eso yo no lo puedo creer. O sea, que un profesional diga, yo no voy a realizar un aborto, eso es una cosa. Pero de ahí a que un doctor trate de convencer a alguien a que no aborten, eso ya me parece espantoso. ¿Eso es algo que Ole. vos has oído hablar de eso? Uy, ok, te voy a contar una historia que pasó en México. A ver. No me acuerdo muy bien del año, estaba yo muy pequeñita. Fue en el año, por ahí, fue a finales del 90 o principios del 2000. Yo estaba en la primaria, ¿no? Uh-huh. Entonces ni me enteré, lo leí hace poquito. No sé en qué estado de la República, si quieres te paso el artículo donde leí la información, pero es lo de Estaría menos. bueno, no sé si lo encuentras. Ajá, era una niña que fue víctima de violación y pidieron que la dejaran abortar. Hicieron la denuncia ante el MP porque en ese entonces era obligatorio demostrar que habías denunciado la violación para poder acceder a un aborto. Hicieron la denuncia, llegan al hospital y el director del hospital era provida. Y convenció a la mamá de que no, y la niña y la mamá, no, queremos abortar. Y cuando estaban a punto de hacerle el proceso, el doctor agarró a la mamá, se la llevó a su oficina y le exageró los riesgos del aborto, porque esa es la principal técnica de los pro vida, hablar del aborto como si fuera pues, tan peligroso como un parto, ¿no? O más. Y le acabó convenciendo de que no. Al final, una niña de 11 años fue obligada a continuar su embarazo. Wow. Afortunadísimamente, no sé si fue GIRE, bueno, GIRE es una asociación civil, o si fue la Comisión de Derechos Humanos, no sé quién, pero se presentaron como víctimas y entonces la Asociación de Víctimas de México, no me acuerdo cómo se llama, el nombre oficial pues pasó su juicio y el gobierno mexicano está obligado a mantener a la niña y a su hijo de por vida. Oh, wow. Porque fueron víctimas del Estado. Y justo por ese caso se hacen este tipo de cosas, porque hay muchísimos doctores que hacen estas cosas. ¿No supiste el caso de Rodríguez Lastra? No. No. Soy buenísima para los chismes contigo porque Dale. No sabes todos mis chismes. Y a mí me gusta, sí. Ok. De entrada quiero decirte que es de tu país. Yo no sé qué le hicimos al mundo, más bien qué le hicimos a Argentina, que Argentina decidió mandarnos a Laje, a Lupe Batallán, a Chinda Brandolini. ¿Cómo se llama el tipo este? No sé. Rodríguez Lastra. Ok. No me acuerdo su nombre, nunca me acuerdo. Ok, él es un ginecólogo, ¿no? La historia oficial es que una chica quería abortar por violación, tenía derecho a un aborto no punible, llegó al hospital y dijo, quiero abortar. Él era jefe de servicio. Le dicen, a ver, pásate, te vamos a internar para hacer el proceso, cosa que no es necesario, y se le empiezan a hacer largas, ¿no? O sea, nunca he encontrado como el documento, porque el expediente clínico es, ¿cómo se dice? Confidencial, pero me imagino que fue una cosa como del estilo, ay, tienes anemia, no, nos tenemos que esperar, te vamos a dar hierro y vamos a ver cómo está tu sangre en 2 semanas, ¿no? Ah, ya no tienes anemia, pero tienes muy altos los leucocitos. Vamos a darte antibiótico para tu infección. Y así, ¿no? Y estuvieron prolongue hasta que pasó el tiempo en que se podía hacer el aborto. Uy, no, ya no te podemos hacer el aborto. Pero no te preocupes. Van a ser sano y lo damos en adopción. Bueno, pasa esto y, si no me equivoco, el análogo de una fiscal se enteró del caso y llevaron a Rodríguez Lastra a juicio. Y pues ganaron el juicio porque lo que hizo fue una aberración, porque eso no es objeción de conciencia.
Objeción de conciencia es que llegue la paciente y diga, quiero que me hagan un aborto, y él diga, no, yo soy católico, yo estoy en contra, te paso con fulanita y tal, que no es objetor de conciencia, o te mando a tal hospital donde hay un médico que no es objetor de conciencia. Ok, va. Eso es objeción de conciencia. Lo que él hizo fue mentirle a la paciente, manipular a la paciente y casi secuestrarla, porque no permitió que otro médico la tratara. Es decir, hizo todo lo contrario a lo que es la objeción de conciencia. Porque la objeción de conciencia al principio es, te paso con otro doctor. Él impidió eso. Entonces, pasa eso, la chica es obligada a parir, le hacen el juicio a Rodríguez Lastra y obviamente ganan. Y Rodríguez Lastra pierde su licencia médica, bueno, se la suspenden durante 2 años, iba a pagar una multa. Recuerdo que no iba a estar en la cárcel porque podía pagar, pero sí, o sea, sí perdió, pues. La cosa es que el movimiento Pro Vida hizo toda una exageración diciendo que la paciente llegó súper enferma y que le salvó la vida y shalala, cosa que no es cierto, ¿no? Desde el punto de vista, o sea, yo sin conocer el caso, te puedo decir, o sea, sin tener el expediente, pues, te puedo decir que no es cierto, porque no hay ninguna infección que contraindique el aborto. Al contrario, cuando tienes una infección muy grave, el aborto está indicado para salvar la vida de la paciente. Entonces, no había ninguna indicación para no interrumpir el embarazo más que sus pinches ganas, ¿no? Sí. Y pues sí hay casos de médicos que acosan, que manipulan, que mienten para que no aborten. Es horrendo. Pero este tipo está en Argentina, ¿no? ¿O está en México? No, está en Argentina. En Argentina, en Río Negro. Ok. Ajá. Sí, se llama Leandro. ¿Leandro? A ver. Leandro Rodríguez Lastra, sí. Ya está con un pañuelito azul enfrente de la clínica o del hospital. Sí, y pues obviamente salieron todos los pro vida a defenderlo. Increíble. Y pues ya, o sea, hablando de que a la que le indigna tanto que la Planned Parenthood haga negocio, pues tiene, o sea, su abogado publicó un libro y se volvió figura pública. O sea, la publicidad la aprovechó. Sí, son mártires. Acá lo que hay son centros de crisis de embarazo. Sí, entonces las chicas pensando que es como un Planned Parenthood se meten y la clínica está dedicada exclusivamente a convencerlas de que no aborten. Nada más, ni siquiera tienen los recursos para hacer abortos en ese lugar. Entonces es un engaño, es una mentira. Y yo no sé cuál es el estatus actual de esas clínicas, pero yo sé que se armó un escándalo bastante grande porque salieron las noticias nacionales y todo, ¿no? Y son de iglesias que se dedican a eso. Y muestran esos videos de los abortos donde los bebés salen gritando, los fetos, ¿no? Sí. Sí. Todo un efecto de sonido muy, muy a lo Hollywood. Y tengo un par de párrafos más nada más para mostrar cómo estaba la situación. La formación de buena parte del personal médico y de salud se basa en una visión muy tradicional respecto del tema del aborto e incluso en la influencia de los valores religiosos, señala Roberto Castro, investigador médico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando se les pregunta si practicarían un aborto, tenemos a muchos médicos diciendo que son objetadores de conciencia, que porque ellos no van a matar a un ser humano, es lo que hablamos al principio. A pesar de que la semana pasada la Corte Suprema determinó que realizarse un aborto no es un delito, el procedimiento sigue siendo extremadamente difícil de conseguir. Antes de que el aborto sea legal en todo México, primero se deben impugnar la gran cantidad de leyes estatales que lo prohíben, a menos que las legislaturas locales voten para cambiarlo. Entonces, lo que yo quería preguntarte, no sé, porque bueno, decir que no sos abogada. Por ejemplo, la situación de la marihuana acá en Estados Unidos. Desde el punto de vista federal, la marihuana es ilegal, pero los estados, muchos estados, han hecho que la marihuana sea legal, incluso para uso recreativo. Entonces, si bien a nivel federal es ilegal, en ciertos estados es legal. Parece que el aborto acá lo que pasa es al revés. A nivel federal es legal, pero en algunas ciudades es ilegal. O sea, las ciudades pueden hacer leyes que van en contra de la ley federal. Es un desastre. Es que no es ir en contra. Fíjate que yo, cuando recién llegó el presidente actual, que fue como nuestro Biden, cuando llegó el PG, Andrés Manuel López Obrador, al gobierno,
Que por cierto, en una entrevista, no recuerdo en cuál, Chinda Brandolino le dijo comunista y me morí de risa porque ese tipo es más neoliberal que otra cosa. Pues estábamos todas como muy ilusionadas de ahora sí se va a legalizar, ¿no? O sea, nos imaginamos que era como Lenin llegando al poder y diciendo que el aborto debe ser legal por el bienestar de las mujeres. Así nos lo imaginamos. Entonces, yo fui con una diputada y estaban ahí haciendo una reunión y se hizo un desmadre, digo, ya era como la tercera reunión, pero era la primera en la que yo iba, porque el gran problema es que pueden sacar del Código Penal Federal el aborto, pero mientras el aborto sigue estando en el Código Penal de cada estado, es igual. O sea, tú podrías despenalizar, podrías quitar del Código Penal Federal el aborto y todos los estados donde lo está prohibido seguiría estando prohibido. Lo que se tiene que hacer es encontrar un modo de considerar al aborto como un servicio de salud. Y ya ahí se vuelve inconstitucional penalizarlo, porque la Constitución defiende el acceso a la salud, ¿no? Entonces, se tienen que ir por ese lado, porque irte estado por estado es muy tardado, como ahorita lo estamos viendo. Entonces, estaban intentando hacer eso, pero llegó la pandemia y llegaron otros problemas, o sea, llegaron otros problemas económicos y sociales por la pandemia, etcétera, etcétera, y se pasó a segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto plano el tema del aborto. Eso fue lo que pasó, pero sí, es que no contradice es que no contradice nada. Más bien, si el Código Penal no lo tipifica, pero tú sí, pues ni modo, ¿no? O sea, lo que estaría prohibido es lo contrario, que a nivel federal, ¿cómo te explico? Ay, es que no sé cómo decirlo. Ajá, que a nivel federal esté prohibido, claro. Pero que tú digas que sí se puede. Que es muy chistoso. Por eso Ciudad de México tuvo que hacer eso. No es que el aborto no esté penalizado, es que la definición de aborto en Ciudad de México es distinta a la del Código Penal Federal. Qué interesante, ¿no? Ahora, para terminar... no soy abogada, de hecho, si hay algún abogado y me está escuchando diciendo, está bien estúpida, regrésate a la medicina, adelante, porque es lo que yo medio le entiendo de lo que estudio. Sí. Y para terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pensás vos? Mira, yo acá en Estados Unidos estoy bastante decepcionado, me siento bien pesimista por el futuro, porque es como que los republicanos han logrado hacer que Obama quería llamar a un juez a la Corte Suprema y hicieron que no lo lograra, mientras que ellos, mientras Trump estaba, pusieron como a 2. Y esos son tipos que van a estar, 3, y van a estar ahí por décadas y décadas, generaciones, ¿verdad? Porque son gente joven. Y yo creo que va a ser cada vez peor la situación, no sé, ¿no? Tal vez en algún futuro muy lejano, ¿no? En la época de Star Trek, todo se vuelva normal de nuevo, pero yo me siento bastante negativo y pesimista acá con la situación en nuestro país. Pero ¿cómo lo ves vos en México? ¿Vos pensás que te sentís optimista con esto? ¿Pensás que tal vez esto puede llevar a algo mejor? ¿O cómo lo ves? Primero déjate hablo de tu país. Dale. Porque, no, es que cuando recién nombraron a Amy, no me acuerdo qué. Barrett, sí. Esa, la anti-Gettysburg. ¿Cómo se pronunciaba la que se murió? Ruth Ginsburg, ella. Sí. Que era todo lo contrario. Ruth Bader Ginsburg. Sí, eso. Nada que ver. La mujer era una... Fíjate que cuando la nombraron me puse a investigar de entrada. Algo de lo que no se habla es que cuando pasó Roe versus Wade, la mayoría de la Suprema Corte eran conservadores. Venían de los republicanos. Eran 5 de 4 en ese entonces. Al año siguiente se muere uno de los conservadores y ponen a un liberal, pero muy poquito tiempo después llega se va un liberal y llega un conservador. Y desde entonces hasta ahora, los conservadores han tenido la mayoría en la Suprema Corte. Y ni así se ha revertido Roe versus Wade. O sea, hay que tener como un poquito más de esperanza, digo yo. Sí. Porque si fue una mayoría conservadora la que aprobó Roe versus Wade, y si la mayoría conservadora no lo ha echado para atrás en todos estos años, es por una razón. Y además la otra cosa es que en Estados Unidos puede pasar lo mismo que en Ciudad de México. Antes de Roe versus Wade, Nueva York
y otros estados, no me acuerdo cuáles, creo que Hawái, habían legalizado ya el aborto. O sea, ya era legal en estados. O sea, lo que hizo Roe versus Wade es hacerlo federal, pero se podría que si incluso que si todos estos trumpistas deciden echarlo para atrás, que los estados digan, pues me vale madres, ¿no? Yo lo voy a legalizar. Sí. Entonces, yo le tengo esperanza. Fíjate que hasta eso, el que es un abusador sexual, el que abusó de una doctora, no me acuerdo, que se puso a llorar por unos calendarios, el estúpido en el juicio, que no, es que no sé pronunciar en inglés, pero fue un juez de la Suprema Corte que fue muy sonado su caso porque una doctora lo denunció porque la violó en la sí. Ese güey es un pedazo de mierda, no espero nada, pero hasta eso la última, la que la nombraron a la medianoche, hazme el favor y dime. Había un chiste de Trevor Noah que decía, si ves a alguien cavando una tumba o a mediodía, pues no te preocupas, a lo mejor va a plantar un árbol. Pero si lo ves a medianoche te da miedo, ¿no? Algo así de, sí. ¿Por qué tuvieron que nombrarla a la medianoche? Fue una cosa impresionante. Fíjate que ella, yo he visto que ha tomado posiciones bastante neutras, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando la nombraron, ella dijo, yo no estoy aquí para hacerle favores a nadie. Yo estoy aquí para hacer cumplir la ley. Entonces, sí. Yo tengo esperanza en Estados Unidos. La verdad, yo tengo esperanza. Hay entrevistas que hablan de que el 68% de la población no quiere revertir Roe versus Wade, que la gran mayoría no quiere. Y siendo el país de la pseudo libertad, pues creo que se va a respetar eso. Y en cuanto a México, y en general a toda América Latina, sí tengo mucha esperanza. Pero pues tengo esperanza porque si no me mato. Bueno, no tanto así. Tengo esperanza porque es la historia de la humanidad, ¿no? O sea, avanzar, a lo mejor muy lento, pero avanzar. O sea, hay gente en Estados Unidos que tenía abuelos esclavos, ¿no? Sí. O sea, hay gente que está viva hoy que sus abuelos eran esclavos. Avanzamos muy lento. Sentimos que ese pasado de los nazis, de los esclavistas, de que las mujeres no podían votar, fue hace mucho. Y no es cierto, fue hace muy poquito. Y aún así, estamos en un presente donde nos parece inconcebible. Porque vamos hacia adelante, vamos hacia una humanidad más unida, más solidaria, más empática. Entonces, a lo mejor nos tardamos mucho, a lo mejor vamos a tropezar muchas veces y vamos a hacer muchos corajes y Agustín Laje va a ganar mucho dinero en el camino, pero tarde o temprano, por supuesto que en Estados Unidos, en México y en todo el mundo, pues, como dice la frase, será ley. Sí. Ojalá, ojalá. Muchos jóvenes, eso es lo que me asusta, ¿no? Muchos jóvenes se están haciendo tan conservadores, pero de manera extrema, ¿no? Cosa que no sé si será porque no habían redes en el pasado como hay hoy, el internet y todo eso, pero no entiendo, ¿no? Porque la juventud debería ser mucho más progresista de lo que parece ser hoy en día. Pero en general la juventud es progresista, o sea, a lo mejor sí resalta mucho, o sea, gente como Lupe Batallán, pero justo es eso, gente como Lupe Batallán resalta mucho porque el 90% de su edad no son como ella. Claro. Hay una mexicana famosísima que se llama Cintia Canales, no sé si la has visto, pero te recomiendo que busques sus argumentos porque es una joya esa mujer, no es muy inteligente. Ella es una estudiante de medicina de la Escuela de Medicina más cara de México, para que te hagas una idea del nivel de privilegio que tiene. O una de las más caras. Y ella habla de que ella sufre mucho porque casi todos sus compañeros están a favor del aborto legal. Entonces, si entre los círculos más privilegiados de nuestra sociedad, la gran mayoría de los médicos y las médicas se declaran pro-choice, es que vamos avanzando. Y precisamente por eso es normal que los reaccionarios reaccionen mucho y hagan mucho escándalo. Eso sí. Pero a mí sí me parece que es una minoría ruidosa. Yo sí veo una aceptación mucho mayor de parte de los jóvenes. No sé, o sea, yo me considero open mind y casi toda mi generación se debe considerar así.
Pero cuando yo era estudiante, la mayoría de mis compañeros y compañeras homosexuales estaban en el closet en la secundaria, ¿no? Sí. Y el otro día, por azares del destino, conocí a una persona que estaba en esa misma escuela donde yo estuve hace 20 años, qué horror. Y ya o sea, ni siquiera salen del closet, pues, o sea, llegó y me dijo, sí, es que mi novia, no sé qué, y era una chavita de 13 años, ¿no? Bueno, yo la veo como niña. Mira. Y ya, ¿no? O sea, en 20 años pasamos de que la gran mayoría de mis compañeros homosexuales y lesbianas estaban en el closet, a que ya ni siquiera salen del closet, a que ya nomás llegan y me gustas y se hacen novias y todo, y Sí. no hay más. Entonces, yo sí tengo esperanza, de verdad, yo sí tengo esperanza porque lo veo y porque lo siento, porque ya, por ejemplo, el otro día que fui a una protesta feminista, me dio tanta ternura. Estaban como 20 feministas enfrente del Congreso, bueno, enfrente del Palacio, esa cosa, el Palacio Legislativo, perdón. Y estaban bien emocionadas gritando y pasa un viejito, pero me dio mucha ternura porque era como un viejito muy serio, de esos que se ponen el pantalón, que todavía se fajan la playera en el pantalón de mezclilla con su cinturón y así pasa y nos ve. Y cuando empezamos a aplaudir y hacer ruido, lo vi pasando y eso, así chingado, pero estaba súper emocionado y me dio tanta ternura. Entonces, sí, estaba muy bueno, porque además, te digo, yo le dije, es un viejito serio, ¿no? Y no, así todo chairo y así, sí, Claro. eso muchachos, eso, todo feliz de que estábamos celebrando. Entonces, creo Tienes razón. que... Sí. Esa es una minoría muy ruidosa, ¿no? Porque saben que están perdiendo. Puede Sí, ser. justo un amigo que tiene un canal en YouTube que se llama Crítica al Extremo, que igual que tú se dedica a desmentir. Es que dicen tantas mentiras que podrías hacer 10 canales de YouTube desmintiéndolos y no, pues, no te das abasto. Que se dedica a eso. Él me estaba diciendo, fíjate que yo veo cómo ha evolucionado el tiempo desde tu debate con Lupe Batallán hasta ahora y se ve la diferencia de cómo tú vas progresando, cómo tú te vuelves más famosa, cómo te vuelves más y ella cómo se está degenerando, ¿no? Porque al principio sus discursos eran, no, es que mira mi libro de embriología y que la medicina y que no sé qué, y de un tiempo para acá, no, es que la IPPF nos quiere poner chips de 5G, o sea, como cada vez, ajá. Es la influencia de la chinda esa. Se vuelven más anticientíficos, se les toma menos en serio y su grupo social se hace cada vez más pequeño, ¿no? Sí. De hecho, cuando habló de las vacunas, perdió muchísimos seguidores porque ella es bastante antivacunas. Entonces, sí, yo quiero creer y creo firmemente que vamos para adelante. Ay, pero me hiciste una pregunta súper corta y yo me extendí acá. Amén, hermana. Amén. Gloria. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, Aizeta. Yo sé que sos una persona muy ocupada, así que aprecio muchísimo esto. No, sí, pero además tú eres especial, porque siempre me la paso muy chido, porque además logramos abarcar varios temas, ¿no? Creo que de aquí hubo información bastante interesante que no se había considerado. Y mucha gente va a enterarse entonces de lo que está pasando, porque yo veo que a mí, mira, el 90% de los mensajes que me llegan en YouTube son de los haters, ¿no? De los lajeritos. Y vienen y me dicen, lo que no saben ustedes es que la derecha está progresando en todo el mundo, estamos ganando. Le digo, ¿cómo? Perdieron la elección en Perú, perdieron el aborto en Argentina, en México, en Chile el aborto es legal. Yo no sé qué mierda piensan que están ganando, pero son ruidosos. Mira, el Vox en España ya está como el 13-14% ganó de las elecciones. O sea, es una minoría muy ruidosa. Y eso por ahí te asusta, pero tienes razón, hay que tener esperanza, si no, no nos queda otra. Pues muchas gracias por el espacio, gracias por tu investigación. Antes de que nos vayamos, te lo tenía que decir y que quede grabado y que lo subas, y lo quiero oír en el podcast. Ok.
Me morí de risa cuando hiciste la investigación de la escuelita del Aje y entonces Ah. le fuiste a avisar a la administración del edificio y te dijeron, vamos a investigar porque eso no se Sí. puede. No, yo me morí. Oh, Te ojalá amé ya- profundamente. Pero sabes que voy todavía está esa dirección. O sea, tampoco tengo tanta audiencia, ¿no? Pero algún día, cuando tengamos millones de seguidores, tal vez. Bueno, gracias de nuevo, Aisata, cuídate, ¿ah? Igual que estés bien. Nos vemos. Adiós. Bye. Que no sea maleducado.